Muy buenos días familia, les habla Ángela, auxiliar de enfermería. Sean bienvenidos y bienvenidas a la formación a familias del mes de junio. El día de hoy vamos a ver algunos temas como son las enfermedades inmunoprevenibles, enfermedades prevalentes en la infancia, enfermedades transmitidas por alimentos, vacunación y controles de crecimiento y desarrollo. Entonces primero vamos a ver qué son las enfermedades inmunoprevenibles. ¿Cierto? Entonces son todas aquellas enfermedades que se pueden prevenir con la vacunación. Vamos a recordar qué son las vacunas. Las vacunas son aquellas preparaciones o sustancias que al ser administradas a nuestro cuerpo van a generar una inmunidad contrarrestando pues esas enfermedades. Recordemos que a las vacunas hay que ir 8 veces. Al nacer, a los 2 meses, 4 meses, 6 meses, 7 meses, 1 año, año y medio y a los 5 años. Bueno, entonces recuerden que cualquier día es bueno para vacunar. En Colombia todos los días son de vacunación, son gratis. Y recordar que debemos de vacunar oportunamente a nuestros hijos con todas las dosis para que se pueda generar la protección a las enfermedades como la poliomielitis, la influenza, la rubeola, el sarampión, la fiebre amarilla, la neumonía y muchas más otras enfermedades que las podemos encontrar dentro del carnet de vacunación de nuestros hijos. Entonces vamos a ver cuáles son algunas de estas enfermedades y qué causan, para que miremos y comprendamos la importancia que tiene la vacunación. Entonces tenemos la tosferina, que es una patología muy contagiosa que consiste en la infección de las vías respiratorias altas a causa de unas bacterias. Que esta se contagia cuando una persona sana entra en contacto directo con las secreciones de las mucosas respiratorias de alguien que está enfermo. Bueno, la vacuna de la tosferina la podemos encontrar la primera dosis a los 2 meses, la segunda dosis a los 4 meses y la tercera dosis a los 6 meses. También tenemos otras enfermedades como son el sarampión, que es una infección infantil causada por un virus. El sarampión en una época fue bastante frecuente y presentó mucha mortalidad en los niños, pero gracias a la vacunación se ha ido reduciendo muy notablemente. Entonces algunos de los síntomas es fiebre, tos seca, resfrío, dolor de garganta, ojos inflamados, manchas blancas diminutas en la boca y sarpullido. Esta vacuna la podemos encontrar una primera dosis a los 12 meses y a los 5 años tenemos un refuerzo, ¿cierto? También tenemos la rubeola, que es otra de las enfermedades que se producen por contacto con secreciones de las mucosas respiratorias de una persona que está infectada. Los síntomas iniciales suelen ser fiebre, inflamación en los ganglios linfáticos, seguidos por una erupción de granitos rosados o rojos que cubren todo el cuerpo. La vacuna de la rubeola la podemos encontrar dentro del sarampión, que vienen siendo pues sarampión, rubeola y papera, que es la que se llama SRP, que también está a los 12 meses y a los 5 años. Otra de las enfermedades que podemos encontrar dentro del esquema de la vacunación es la influenza, que también es conocida como una gripe, pero son diferentes, ¿cierto? Esta es una enfermedad respiratoria contagiosa, provocada por el virus de la influenza. Este virus puede causar una enfermedad leve o grave y en ocasiones también puede producir la muerte. Como les digo, es diferente al resfriado y por lo general la influenza comienza de repente. También tenemos la hepatitis, que es la inflamación del hígado. Los virus causan la mayoría de las hepatitis dentro del esquema de vacunación. Entonces tenemos la vacuna de la hepatitis A y de la hepatitis B. También tenemos la poliomielitis, que es una enfermedad viral contagiosa que en su forma más grave provoca lesiones a los nervios que causan parálisis, dificultad para respirar y en algunos casos la muerte.
Hay dos tipos de poliomielitis. Entonces está la no paralítica, que algunos de los síntomas son fiebre, dolor de garganta, dolor de cabeza, vómitos, fatiga, dolor o rigidez en la espalda, cuello, en los brazos, debilidad o sensibilidad muscular. Y está la paralítica, que es la pérdida de reflejos, dolores musculares intensos, dolor o debilidad en las extremidades y una parálisis. La poliomielitis, no sé si de pronto han visto cuando llevan a vacunar a sus hijos, están dos presentaciones. Entonces está en goticas y está la poliomielitis inyectable. Bueno, familias, entonces estas eran algunas de las enfermedades inmunoprevenibles. Recordemos que hay muchas más que pueden producir enfermedades graves en nuestros hijos, incluso la muerte. Entonces esta es la importancia de la vacunación. Ahora vamos a ver las enfermedades prevalentes en la infancia, que son todas las enfermedades que son más comunes en los niños. Principalmente son infecciones respiratorias y gastroenteritis. Bueno, entonces tenemos la IRA, que es la infección respiratoria aguda. Se manifiesta con una combinación en grado variable de aumento de la mucosidad nasal, tos, dolor de garganta. Suele presentar además fiebre al inicio de la enfermedad y existen algunos factores de riesgo. O sea, algunos factores que pueden inducir más a que se produzca la enfermedad. Entonces está el bajo peso al nacer, la lactancia materna ineficaz, el hacinamiento, que es cuando muchísimas personas viven en un solo lugar, no hay ventilación, no hay el aseo adecuado, tenemos la exposición al humo, la desnutrición y esquemas de vacunación incompletos. Bueno, entonces, ¿qué debemos hacer si nuestro hijo o nuestra hija tiene una infección respiratoria? Principalmente debemos estar muy pendientes de los síntomas y debemos de identificarlos. Entonces está la tos, dolor de cabeza, fiebre, irritabilidad, ronquera, dolor o secreción de oído y nariz tapada por la secreción del moco. Entonces, ¿qué debemos hacer? Principalmente una alimentación adecuada, brindando mucho líquido y alimentos y bebidas ricos en vitamina D y C. También mantener ventiladas las habitaciones, evitar corrientes de aire frío y cambios bruscos de temperatura, evitar el humo del cigarrillo y de quemas, mantener limpia la nariz realizando los lavados nasales, tenerlo con una ropita ligera, evitar que tu hijo entre en contacto con personas enfermas y procurar que tu hijo y tu familia se lave las manos frecuentemente. Recordemos que el lavado de manos es una de las acciones que nos van a prevenir no solo del coronavirus, sino de muchísimas otras enfermedades e infecciones. Y cubrir la boca y nariz con el ángulo del antebrazo al toser o estornudar, esto para no propagar el virus. Bueno, también tenemos las enfermedades diarreicas. Recordemos que la diarrea es una enfermedad que infecta el intestino, se caracteriza por el aumento en el número habitual de las evacuaciones. Estas suelen ser muy aguadas o líquidas, puede haber moco, sangre, y estos dos son uno de los factores de riesgo o de los signos de alerta. Entonces debemos de estar muy pendientes de cuando nuestro hijo presente diarrea. Debemos de estar muy pendientes si presenta vómito o sangre. Y las niñas y los niños también pueden presentar fiebre o vómito. Bueno, generalmente se autolimitan, es decir, que no requieren medicamentos para curarlas. Sin embargo, si no se trata a tiempo, los menores pueden deshidratarse. Entonces, que lo ideal, inmediatamente el niño presente con vómito o diarrea, debemos de compensarlo con suero oral. El suero oral debe de ser a tolerancia del niño, ¿cierto? Entonces no que se lo tome abogado, ¿cierto? Sino por sorbitos, por cucharaditas, porque puede producir pues también como el vómito. La diarrea se transmite a través de las manos, ¿cierto? O de cuando nos llevamos las manos a la boca de algo que está infectado pues con el virus a la diarrea. Bueno,
¿Cómo saber si tu hijo o hija tiene diarrea? Si tu hijo o hija presenta alguno de los siguientes signos o síntomas, están ante un cuadro de diarrea. Entonces debemos de estar pendientes del número de evacuaciones. Más de 3 evacuaciones aguadas o líquidas en 24 horas o un número mayor al patrón de la habitual pues de lo que nuestro hijo o hija hace. Entonces estamos ante un signo de diarrea. Bueno, en ocasiones se puede presentar o no vómito, puede haber fiebre y mal estado general, o sea que el niño empieza pues como con desaliento, lo que decimos, o decaimiento. También debemos de estar muy pendientes de la consistencia de las evacuaciones, entonces puede ser semilíquido de color amarillo. ¿Cuáles son los cuidados en casa? Debemos de considerar alimentos como son el arroz, la sopa, las tortillas, frutas como la guayaba, la papaya, la pera, la manzana, el pollo sin la piel, carne de res cocida, y procura que sean alimentos o bebidas no azucarados ni muy salados. Debemos de otorgar suero oral por cada deposición, entonces por cucharaditas como les decía. Si vomita, espera 10 minutos y debemos de ofrecer nuevamente. Listo. Bueno, familias, entonces ahora vamos a seguir con las enfermedades transmitidas por alimentos o las ETAs. Entonces, un brote de ETA es definida como un incidente en el que 2 o más personas presentan una enfermedad semejante después de la ingestión de un mismo alimento. Existen algunos factores que contribuyen a que se presente las enfermedades transmitidas por alimentos. Entonces está el irrespeto en los tiempos de temperatura y de cocción, falta de higiene en la manipulación de los alimentos, productos contaminados por contaminación cruzada, mal almacenamiento del producto terminado de materias primas, mala práctica agrícola, falta de control microbiológico de las aguas de consumo, o sea, cuando las aguas no son potables, la ausencia de separación de áreas o superficies de trabajo, como las tablas de picar, mesas, utensilios, mal lavado de los alimentos, deficiencia en los procesos de limpieza y desinfección, mal almacenamiento de las herramientas o sustancias de limpieza. Todos estos son factores de contaminación que van a contribuir a que se puedan presentar una enfermedad transmitida por alimentos. ¿Cuáles son las recomendaciones para prevenir estos casos? Entonces, lavado de manos adecuados antes de comer y después de usar el sanitario. Y antes de preparar los alimentos, lavar muy bien los alimentos frescos como los vegetales, las frutas, las hortalizas. Debemos de cocinar muy bien los alimentos antes del consumo, en especial las carnes. Procurar emplear diferentes tablas para picar cada tipo de alimentos, como una tabla para carnes, tabla para consumo de alimentos crudos como son las ensaladas o las frutas. Evitar el contacto entre producto crudo y cocido para evitar la contaminación cruzada y procurar un buen almacenamiento de los productos. Entonces existen 5 claves para la inocuidad de los alimentos. Uno de ellos es temperaturas seguras, entonces mantener la comida caliente y refrigerar los alimentos cocidos y perecibles. 2. Agua y alimentos seguros, entonces utilizar agua potable, alimentos frescos y revisar siempre la fecha de vencimiento. Mantener muy bien la limpieza, lavarse las manos a menudo, especialmente antes y durante la preparación de los alimentos. Separar los alimentos crudos de los cocidos y cocinar los alimentos completamente. Todos estos pasos nos van a ayudar a que tengamos primero que todo una alimentación que pueda aportar los nutrientes necesarios y que nos va a evitar tener esas enfermedades transmitidas por los alimentos. Bueno, familias, entonces ahora tenemos el crecimiento y desarrollo. ¿Cuáles son los controles de crecimiento y desarrollo, cierto?
Entonces el crecimiento y desarrollo es un fenómeno continuo que inicia en el momento de la concepción, desde que tenemos a nuestros bebés en gestación, debemos de asistir a los controles y culmina en la adolescencia. Entonces se dice que este es el periodo durante el cual se alcanza la madurez en sus aspectos físicos y psicosocial y reproductivo. Esta transformación involucra cambios en el tamaño, la organización espacial y diferenciación funcional de los tejidos y los órganos. Entonces vamos a ver cuáles son las definiciones. El crecimiento es el aumento del tamaño corporal, producto de la multiplicación de las células y el aumento del tamaño celular. Y el desarrollo implica la biodiferenciación y madurez de las células. Entonces se refiere a la adquisición de los niños, que los niños van teniendo a medida que van creciendo, de las destrezas y habilidades en varias etapas de la vida. Entonces los controles de crecimiento y desarrollo tienen como propósito vigilar el adecuado crecimiento y desarrollo para detectar precoz y oportunamente algunos riesgos, alteraciones o enfermedades que los niños puedan tener para poder generar un diagnóstico adecuado y rápido. Estos controles deben de ser personales, integrales y periódicos, pero también se deben de hacer en estos momentos, pues como por los temas de la pandemia no se están haciendo, pero la idea es que se evalúen a los niños por medio del juego, ¿cierto? Porque los niños, cuando los estamos evaluando solitos, no van a responder de igual manera cuando están en su ambiente. Bueno, entonces, ¿cuáles son los controles o cada cuánto debemos de llevar a nuestros niños a controles de crecimiento y desarrollo? Entonces los lactantes hasta los 2 años deberían tener un control cada 3 meses. Desde los 2 hasta los 5 años, cada 6 meses, o sea 2 controles por año. Y a partir de los 5 años lo ideal es que tengan un control cada año hasta los 10 años. Esto varía mucho de acuerdo o depende de las EPS, pero estos serían como los tiempos ideales para que los niños tengan esos controles de crecimiento y desarrollo. Bueno, entonces, ¿qué es el crecimiento? En el crecimiento se evalúa el peso, la talla y en los lactantes el perímetro cefálico. Con esto vamos a observar o vamos a determinar si nuestro hijo o nuestra hija está creciendo bien, tiene un peso adecuado, si de pronto no tiene algún tipo de malnutrición. Entonces para esto se realiza el peso y la talla de los niños. Y tenemos el desarrollo. Entonces para esto debemos de tener en cuenta que todos los niños se desarrollan de manera distinta, pero es importante saber si su hijo o hija está cumpliendo con los indicadores típicos del desarrollo, ¿cierto? O sea, lo que la mayoría de los niños hacen a su edad. Entonces, en el desarrollo se evalúa por etapas o por edades. Entonces, hay unos indicadores que nos van a decir si nuestro hijo o nuestra hija está cumpliendo con estos indicadores, que son los más comunes para la edad de nuestro hijo. Entonces, por eso lo ideal es que cuando se hace el crecimiento y desarrollo sea de manera grupal. Entonces, esperemos que cuando pase todo esto de la pandemia del virus se puedan retomar estos controles de manera oportuna y que se hagan como está, pues como estipulado, para poder tener un buen control de los niños. Bueno, familias, entonces si de pronto tienen alguna duda, estoy a la orden de alguno de los temas que vimos el día de hoy. Muchísimas gracias, que tengan un feliz día.